Hola hermanos, bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Estamos aquí, gracias a Dios, un poco de frío. Ahora sí tengo frío. Ahora sí tengo frío. En otras ocasiones no he tenido frío, pero ahora sí. Ahora sí hace frío, ¿no? Como para estar en la casa ahí, acostado. Sin pararse, ¿no? Muy bien, hermanos, pues agradecemos a todos su presencia. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido estar aquí, primeramente. Nos ha dado la vida, nos ha permitido disfrutar de iniciar con bien este día. Y lo más maravilloso que podemos contar es que podemos estar aquí en la presencia de Dios. ¿Vamos? Y es una bendición para cada uno de nosotros. ¿Sí? Para mí es un gozo estar aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios, hermanos. ¿Sí? Bien. Vamos a orar, hermanos, para dar inicio al estudio o la predicación de esta mañana. Bendito Dios, a ti, Padre, estamos delante de ti, Padre, queremos dirigir nuestras palabras hacia ti. En este día, Padre, que tú nos permitiste disfrutar, amanecer con bien y estar aquí para escuchar tu palabra, Padre. Hoy te pedimos que tú bendigas este tiempo, Padre Santo, que tú seas el que instruyas, que tú hables, Padre Santo, que tú te manifiestes, que tu Espíritu Santo sea glorificado aquí, Padre, dándonos enseñanza, dándonos instrucción, siendo guiados por ti, Padre Santo, para comprender mejor lo que tú dejaste escrito en tu palabra para nosotros y de esa forma, Padre, saber de ti, conocerte más a ti, así como escribió el apóstol Juan allí en Juan, en el Evangelio que lleva su nombre, Padre Santo. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, hermanos. Bueno, el tema de esta ocasión, hermanos, se llama No hay justo. No hay justo. Sí. Hemos estado analizando, hermanos, todo el libro o la carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos, y hemos dado pues entendimiento, Dios nos ha dado el entendimiento de poder analizar todas las cosas que, cómo es que Dios proporcionó al ser humano en base a la promesa, a una promesa dada a Abraham, de que serían benditas todas las naciones de la tierra por medio de su descendencia. ¿Sí? En esos capítulos que hemos visto, hermanos, hemos visto cómo Pablo empieza a dar su argumentación para llegar a un propósito, a un fin, que es el que vamos a analizar hoy. ¿Sí? Vimos que el justo ni el griego están libres del juicio de Dios. Todos son condenados. Aunque el judío haya tenido o tenga la ley, aunque puedas decirse que son el pueblo escogido de Dios, al no seguir la ley, están condenados. ¿Sí? Aunque tengan la circuncisión, están condenados, al igual que los gentiles. Todos son pecadores. Y así lo ha demostrado el apóstol Pablo en lo que hemos visto de esta carta. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ya vimos, entendemos que el ser humano está apartado, es pecador, que merece un juicio. Pero, ¿qué va a pasar entonces a hoy? ¿Sí? Bueno, estuvimos analizando que el juicio de Dios vendrá, pero ¿qué pasa entonces después de esto? Lo que hemos estado analizando en el capítulo número 3, versículo 9, hermanos. El apóstol Pablo ya se refiere a un plan
que Dios ha diseñado desde los fundamentos, desde que Adán llegó a pecar, Dios se propuso hacer este plan y que paulatinamente se ha ido desarrollando hasta llegar a este punto, que es el que vamos a analizar hoy. Dice aquí en el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, está preguntando el apóstol Pablo que si los gentiles, más bien los judíos, porque está diciendo nosotros, ¿sí? De ninguna manera, dice, pues ya hemos acusado a judíos y a griegos, que todos están, dice ahí, bajo pecado, todos. Por lo que hemos analizado hasta ahorita, todos están bajo pecado. Toda la gente está bajo pecado. Dice, como está escrito, ahí dice, no hay, dice, justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspid, áspid es serpiente, hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldiciones y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay, ¿sí?, en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Dice, no hay temor de Dios delante de los ojos, o de sus ojos, de ellos. ¿Sí? Esto es, hermano, lo que el apóstol Pablo, ya que explicó lo que es la condición del ser humano, sea gentil, sea judío, dice que no hay ni uno solo. Esto me hace recordar, hermanos, recordemos un poquito cuando llega Dios a visitar a Abraham ahí en su tierra, en su tienda donde estaba. Llegó con 2 ángeles más, y después de que Abraham les prepara un bocado, les prepara comida, les hace que descansen un tiempo ahí, los atiende, y su esposa le da risa porque se entera de la promesa que Dios le está dando a Abraham, ¿sí? Y después de ese momento de convivencia, de compartir el alimento ahí con Dios, porque era Dios el que estaba ahí presente, Dios le dice a Abraham algo triste, pero que no tenía otra solución más que acabar con Sodoma y Gomorra. Y entonces Abraham, con toda confianza, porque se sentía con confianza, porque él era su amigo, como dice la Escritura, sabemos que dice que él era su amigo, y le pregunta que si el juez de toda la tierra no hará lo justo, ¿sí? Porque dice, ¿qué pasaría, dice Abraham, si hubiera 50 justos? ¿Morirían igual que todos los demás? ¿Sí? ¿Y qué pasó? Dice, ¿cuál fue la respuesta de Dios hacia Abraham? Dice, por causa de esos 50 justos, se salvaría toda la nación, toda la ciudad. ¿Sí? Pero sucede que mismo Abraham se da cuenta de que no había 50 personas justas, y le va bajando. Baja hasta 10 personas justas, y la respuesta de Dios es, sí, por esas 10 justos, o por esos 10 justos, no sería destruida la ciudad. Pero resulta que no había ni 10 personas justas. No había 10 personas justas. ¿Sí? Aquí el apóstol Pablo está mencionando en el versículo 10, y ustedes lo vuelven a retomar, dice, como está escrito, no hay justo, ¿cómo dice? Ni uno. Hay uno, o sea, no hay justo nadie en el mundo pueda decirse que hay alguien justo. ¿O ustedes creen que si haya alguna persona justa que no merezca ser condenada? Muchas gracias. ¿Ustedes creen que sea eso?
En base a lo que hemos visto, de lo que se ha descrito aquí por el apóstol Pablo, ¿habrá alguien justo? Pues aquí el apóstol Pablo, después de preguntar y hacer una serie de preguntas que vimos en los capítulos, al inicio de este capítulo, en el capítulo 3, ¿ya?, demuestra que no hay nadie, y aquí acaba de confirmar que no hay nadie justo delante de Dios. No hay nadie. Todos somos pecadores, todos estamos apartados. Y todo aquí dice que de su lengua hablan engaño, que están desviados, ¿sí?, de que no buscan a Dios. Si lo comparáramos ahorita estas palabras a nuestro tiempo, hermanos, recuerden que estas palabras fueron dadas en el tiempo del apóstol Pablo, en el año 50, 57, 58 aproximadamente. En ese año más o menos fue escrita esta carta. Si lo ponemos hoy a nuestro tiempo, podemos ver que esto mismo que está diciendo el apóstol Pablo lo podemos ver en la humanidad de nuestros tiempos. ¿Quién se preocupa por Dios? ¿Quién lo busca? ¿Quién hace lo justo? ¿Quién hace lo bueno? ¿Sí? Dice aquí que sus pies se apresuran, en el versículo 15, se apresuran para derramar sangre. Y eso es cierto, hermanos. Desafortunadamente hay gente que se deleita en matar personas. ¿Sí? ¿Sí? Y también dice que hablan mentiras. Y aquí lo compara el apóstol Pablo en el versículo 13. Fíjese con cómo lo compara el apóstol Pablo aquí. Dice: el sepulcro abierto es su garganta. ¿Por qué creen ustedes que diga aquí el apóstol Pablo que el sepulcro abierto es su garganta? Porque ¿qué hay en un sepulcro, hermanos? Huesos, muertos, corrupción. Si su cuerpo se está descomponiendo. Imagínense la expresión que está dando aquí el apóstol Pablo. ¿Qué pasa? ¿Qué sale de su boca entonces la gente? Destrucción, muerte, corrupción. ¿Sí? Dice, con su lengua engañan. Y eso es cierto. Eso es cierto. Esperemos que nosotros no seamos así, ¿verdad, hermanos? No nos pase eso a nosotros. Eso pasa afuera, pero nosotros estamos limpios de esas cosas, ¿verdad? Dice aquí, sigue diciendo, dice que veneno de áspid hay debajo de sus labios. Aquí cuando dice veneno de áspides significa, o quiere decir que de víbora, serpiente. ¿Qué hace con la serpiente cuando muerde, hermanos? Bueno, no todas las serpientes, ¿ya? Hay serpientes que no son venenosas, ¿sí?, que solamente muerden y no pasa nada, nomás la mordedura, perdón. Pero cuando una serpiente, una cascabel, una boa y otras por ahí que sean venenosas, muerden, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la persona que es mordida por una serpiente venenosa? Se muere. Y no es cierto que así a veces la gente con su lengua mata a las personas, destruye las personas. A veces nosotros hacemos eso también, hermanos. Matamos las esperanzas, matamos las ilusiones, matamos los deseos. Y a veces, ¿de quién creen que lo hacemos? De nuestros propios familiares, y a veces de nuestros propios hijos. Cuando ellos quieren hacer algo y le decimos que no, porque pensamos que no tiene alguna capacidad. Aunque no somos humanistas, hermanos, tampoco no quiero hablar del humanismo, pero a veces nosotros somos personas que por la misma situación que hemos desarrollado y crecido, pues a veces estamos, como dice el apóstol Pablo en otra palabra, amargados. Y esa amargura sale a flote. ¿Y con quién? Con las personas que nos rodeamos. Y desafortunadamente los más débiles son los que abusamos, o son abusados por los más débiles. Y la gente, a veces, entonces, ¿quiénes son los más débiles? Por los hijos que están viviendo con personas
que viven de esa forma. Y eso lo podemos ver, ¿no? Y no solo que veamos a otro lado del mundo, sino quizás nuestros propios vecinos podemos notar esto. Nosotros mismos quizás también. ¿Sí? Es importante entonces, hermanos, que demos en cuenta lo que aquí el apóstol Pablo está mencionando. ¿Sí? Entonces sigue diciendo que su boca está llena de maldiciones y de amargura. Eso también lo podemos colaborar, eso también lo podemos ver que ocurre eso. Pero aquí el detalle es que no puede ocurrir en el vecino, pero ¿qué tal en nosotros? De nuestra boca salen maldiciones. El apóstol Santiago mencionaba que de la una fuente no puede producir agua dulce y agua amarga. No podemos bendecir a Dios, bendecir a nuestro hermano, dice él, y al mismo tiempo maldecir a nuestro hermano y bendecir a Dios. No podemos hacer eso. Por eso es que menciona ahí que una fuente no puede producir agua dulce y aguas amargas. Entonces, nosotros, ¿qué producimos en nuestra boca? ¿Qué decimos con nuestra boca? No quiero decir esto que tenemos la autoridad de declarar esto, eso es otra cosa. Esa es otra cosa. No se vayan por ahí, ¿no? Sino que a veces nosotros, hermanos, como les estaba explicando hace ratito, hablamos cosas hirientes a las personas, lastimamos la autoestima de la persona, lastimamos sus deseos, ¿no? Y a veces entre esposos también ocurre eso. Cuando la esposa no le debe el respeto a su esposo, pues eso es algo que pues lastima mucho al marido, al esposo, ¿no? Y entonces a veces nosotros maldecimos en lugar de bendecir. ¿Y todo por qué? Porque hay amargura, dice ahí, hay amargura dentro. Esto me hace recordar un poquito, a veces una persona mencionaba que cuando se exprime un limón, o una naranja, o una lima, se saca jugo de limón, se saca jugo de naranja, o jugo de la lima. Pero a nosotros cuando somos oprimidos, ¿qué nos sacan? Amargura, odio, resentimiento. ¿Qué hay dentro de nosotros? Es cuando salen las cosas como realmente somos de nosotros. Cuando estamos siendo oprimidos, sale gritería, sale ira, sale insultos, sale amargura, que sale de nuestra boca, delante de nosotros. Acuérdense que Jesús dijo que lo que hay en el corazón, ¿qué dice? Sale la boca, habla la boca. ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Qué hay dentro de nosotros cuando estamos pasando por momentos difíciles, complicados en la vida, y que a veces pues nos salimos un poquito perdemos la fe, hermanos, porque vemos que no pasa nada? Quizás oramos y oramos y no vemos nada resuelto, pero también dijo Santiago que oramos para nuestros propios deleites, y por eso Dios no escucha nuestra oración, porque si oramos para nosotros deleites, Dios nunca va a contestar algo, a no ser que pidamos algo conforme a su voluntad. Cuando pedimos algo con su voluntad, entonces Dios nos las concede. Dios concede eso, ¿sí? Pero si no, pues Dios no va a conceder, porque estamos pidiendo porque dice Santiago que oramos mal. ¿Por qué oramos mal? Porque oramos para los deleites, para los deseos personales, y eso Dios, puede ser que Dios a veces nos cumpla un deseo personal. O sea, no digo que no, sí puede, pero si va a cumplir su voluntad, eso sí puede ser, ¿no? Cuando Jesucristo hablaba sobre que la gente se afanaba por el que comer, y dijo a él, vean la vegetación, cómo se visten, cómo las viste el Padre. Dice que Salomón no se vestía como ellos, y tenía mucho dinero Salomón, ¿no?
Dice que vean los pájaros, las aves. Ellos no guardan en graneros, no siembran, nada de eso. Y sin embargo dice, sus padres celestiales no las deja sin comer. Y él pregunta al Señor Jesucristo, ¿no valen más ustedes que ellas? Hombres de poca fe. Sí. ¿Cuál es su preocupación? ¿Cuál es su angustia? ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos? ¿Bajo qué circunstancias se encuentra hoy? Sí. Recuerde las palabras de Jesús. Primero buscar, ¿qué dijo? El reino y la justicia de Dios. A ver, ¿quién lo lee? Llama Mateo 6:33, por favor. Ayúdenme a leyéndolo, por favor. Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia y todas las cosas serán añadidas. Así es, muchas gracias. ¿Qué dice ahí, hermanos? A ver, ¿quién puede? Sé que es una predicación, pero pueden participar. ¿Qué dice ahí? Para Dios primero. Buscar primero el reino de Dios, su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué cosas vendrá por añadidura? Si ustedes ven versículos anteriores, habla lo que les acabo de comentar. La gente se afana por el de comer, por el que vestir, y no es lo mismo que hacemos nosotros hoy en día. Nos preocupamos por qué vamos a comer mañana, qué vamos a vestir. Ya se me acabó, tengo ropa, ya se me rompió mi saco. Yo no tengo corbatas. ¿No? Eso puede ser un afán, hermanos, no sé ustedes. No, gracias a Dios tengo corbatas. Más que hoy no la traje. ¿Sí? Entonces, quizás no sea una preocupación personal, pero quizás los que tengamos hijos y estén, pues dependan de nosotros, nos preocupemos por alimentarles, ¿verdad? Y es una preocupación buena en algún sentido, ¿verdad? Pero ¿qué dice ahí? Vuelvan a leerlo otra vez. ¿Qué dice, por favor? ¿Qué dice ahí? ¿A poco ya lo cambiaron? ¿Ya lo cambiaron? Es Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así es, hermanos. Ahí está dando la clave nuestro Señor Jesucristo para que todas las cosas, como es el vestir, el alimento y todas nuestras necesidades sean cubiertas. Pero primero, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. ¿Sí? Entonces dijo Jesús, ¿quién por medio de inquietarse añade un codo a su vida? Nadie. Pues sin embargo hay gente que no conoce estas palabras, o quizás las conozca pero se les olvida. Nos llenamos de amargura, nos llenamos de preocupación, de angustia, ¿no? Desesperación. Y es cuando sale lo peor de nosotros, hermanos. Andamos gritando en la casa, andamos ahí todos enojados, ¿no? ¿Qué es lo que sale de nosotros, hermanos? Como dice aquí el apóstol Pablo, amargura, maldecimos. No solo maldecir, decir groserías. Fíjense, cuando toda está enojada, preocupada, a veces el niño tira un plato, y ¿qué hace cuando tira el niño el plato? Ya lo maldice, ya está ahí, hasta le da los manazos ahí. ¿No? Yo le decía a mis hijos, ¿cuándo no? ¿Cuándo no? ¿Sí? Porque ya rompió el vaso, ya rompió el plato donde está comiendo, o tiró la sopa porque está ahí nervioso y se le cayó la sopa, la tiró la sopa. ¿Cuántas veces no ha pasado eso? ¿No? Y a veces nos pegan, o pegamos, ¿no? Sí. Por esas situaciones, ¿no?
es importante que meditemos en esto, hermanos. Meditemos en esto. Sigue diciendo el apóstol Pablo aquí, dice en el 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Sí? Eso ya lo comenté. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Ahí está la consecuencia de que están alejados de Dios. ¿De qué hacen todo esto? ¿Cuál es la consecuencia? Hay dolor, angustia, desesperación, ¿sí? Desventura en sus caminos, en sus vidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se practican todas estas cosas que el apóstol Pablo está describiendo aquí. Dice que no conocieron el camino de la paz. Y eso es cierto. No tienen paz. Siempre están preocupadas, angustiadas, sin poder dormir, desesperados, desesperadas, ¿sí? Y están hasta enojados, como ya comentamos, ¿sí? Dice ahí, y lo más importante que menciona aquí en el capítulo, versículo 18, dice, ahí 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios, y como no hay temor de Dios, hacen lo que quieren, que les plazca, ¿sí? No hay quien los guíe, hacen lo que su santa voluntad dicen, quieren hacer, ¿no? Y entonces, en consecuencia, pues viven así de esa forma. Sin embargo, vamos a seguir leyendo lo que dice el apóstol Pablo con relación a este tipo de personas y con relación a la mía de nosotros. Dice que, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, por hacer todas estas cosas, inclusive los que hacen la ley, están bajo, es lo que les decía hace rato, todos estamos bajo el juicio de Dios. No hay nadie que se pueda escapar del juicio de Dios. Nadie se va a escapar de este juicio, ¿sí? ¿Pero qué? Bueno, el apóstol Pablo va a presentar, hermanos, algo importante. Sigamos leyendo. Sí. Ya que por las obras de la ley, dice ahí, ningún ser humano será justificado delante de él, o sea, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces podemos decir, ¿para qué es la ley, hermanos? ¿Para qué fue dada la ley? Ahí dice, ¿para qué fue? Para dar a conocer el pecado. Y así lo expresa el apóstol Pablo, ¿no? Más adelante dice que si no hubiera sido por la ley, en Gálatas lo dice específicamente, no aquí, en Gálatas, dice que si no hubiera sido por la ley no hubiera sabido lo que es codiciar, lo que es robar. Pero entonces, si de alguna forma, sí sirve la ley. ¿Para qué? La puso Dios, para dar a conocer que es pecado. Y que la gente está en pecado. Y que está apartada de él, porque está en pecado. Bueno, sigamos leyendo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aquí viene lo bueno, hermanos. O sea, la gente ya está condenada, ya está apartada de Dios, pero en la justicia de Dios, Dios se propone hacer algo, dice aquí, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada, dice ahí, por la ley y por los profetas. O sea, por la misma ley que se dio a Israel, al pueblo de Israel, y también por los profetas. Aparte, o sea, eran la ley y los profetas, 2 puntos, de las cuales también Jesucristo habló. ¿Sí? En su tiempo, cuando llega Jesucristo, él habló de que la ley y los profetas está escrita ¿de quién? De él mismo. Se hablaba de él mismo. Y él se lo dijo a los fariseos, ¿no? Bueno, sigue diciendo ahí, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo.
para todos los que crean en Él, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí viene el punto, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahí está, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, está presentando el plan de salvación. Está presentando el plan de salvación para toda la persona que puede ser justificada, que a pesar de todo lo que hemos visto que se desarrolló, de que hizo y todo eso, de todos eran pecadores, hermanos. Aquí el apóstol Pablo ya les presenta a ellos el plan de salvación, que es por medio de Jesucristo, y que la justicia de Dios se ha manifestado en ese sacrificio. ¿Sí? Y siendo justificados, dice el 24, gratuitamente por su gracia. Es por gracia, gratis. ¿Sí? Que hemos sido justificados, o que la humanidad ha sido justificada para demostrar la justicia de Dios. ¿Sí? Así es. Y que Dios, de alguna forma, hermanos, como dice ahí en el versículo siguiente, dice a quien Dios, dice ahí, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, fíjense, en su paciencia los pecados pasados. O sea, la paciencia que Dios ha tenido hacia la humanidad, haber permitido todos los pecados de la humanidad que ya hemos visto, y que el apóstol Pablo describe en esos primeros capítulos, y que Dios pacientemente ha dejado para que va a llevar a este punto, hermanos, de que los pecados sean perdonados. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Esto es importante, hermanos, porque a veces nosotros, cuando estamos predicando la palabra de Dios, hermanos, a veces nos enfocamos, hermanos, en que solamente la persona haga la oración de fe. ¿Sí saben cuál es la oración de fe? Imagínense que sí saben, ¿verdad? De que reciba al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y con eso ya creemos, como que hizo esa oración, ya creemos que la persona es salva y que ya tiene la garantía, ya tiene su boleto para entrar al reino de Dios. Haga lo que haga, ya tiene su boleto. ¿Sí? Ya tiene garantizada la salvación. ¿Sí? Pero ¿qué creen? No es así. No es así de fácil, hermanos. No es así tan sencillo de decir: yo quiero un boleto, dámelo. Pues sí lo puede tener el boleto, si lo quiere, sí, si lo puede tener, se le puede dar, pero hay requisitos, por llevarlos de una forma, para que esta persona, aparte de tener el boleto, pueda entrar. Porque ¿qué tal? Ya tiene el boleto, pero a la hora de entrar, ¿lo van a dejar de entrar? ¿Ustedes qué creen? Sí. Para que la persona sea salva, número uno, tiene que haber arrepentimiento. A través del arrepentimiento va a venir la regeneración. A través de la regeneración viene la justificación. Esos son los elementos para que tú puedas ser salvo y recibes al Señor Jesucristo. Ahora, precisamente en el arrepentimiento tiene que ser genuino, y la Biblia dice que tiene que haber un nuevo nacimiento. ¿Sí? ¿Y quién te va a dar el nuevo nacimiento? No es ni el pastor, ni el obrero, nadie. El nuevo nacimiento te lo va a dar a través del Espíritu Santo, y es cuando va a venir el cambio de vida. ¿Sí? Desafortunadamente el día de hoy
¿no? Ahorita que estaba hablando, hermano Ricardo, nos había acordado de un predicador, ya tiene años que murió Charles Spurgeon. Charles Spurgeon en sus predicaciones llamaba mucho a la gente al arrepentimiento. Él era un predicador inglés. Inclusive dice que la gente le preguntaba y le decía, ¿qué hacemos, Charles? Y él le decía, arrepiéntanse. Hoy mucha gente, desgraciadamente, de lo que veíamos, ¿no? Vienen a la iglesia o se convierten al cristianismo, pero no hay una convicción total, ¿no? No hay una convicción total porque no se enfocan realmente a seguir a Cristo, ¿no? O no nos enfocamos en seguir realmente a Cristo. ¿Por qué? Porque no dejamos que Cristo sea la atracción principal de nuestra fe. No dejamos que realmente sea Jesús el centro, ¿no? Así cuando ustedes leen en el Génesis, y en el Génesis habla de que el árbol de la vida, ¿dónde estaba? ¿Dónde? Pero sí, estaba en el huerto del Edén, pero ¿en qué parte? A un costado, estaba en medio. En medio estaba el árbol de la vida. ¿Qué quiere decir eso? ¿Eh? No, es enseñanza. Bueno, ¿a qué voy con eso rápidamente? Que exactamente como cristianos, Cristo debe ser el centro, pero no lo es. Son otras cosas. Y a veces sí le damos más prioridad a las otras cosas que a uno, Señor. Por eso es que a veces no hay un crecimiento, no hay un cambio, ¿no? Y hay muchas cosas, hermano, que tenemos que aprender como cristianos. Gracias, hermano Ricardo. Bien, hermanos, fíjense que les comento algo. Yo estoy, me invitaron a mí a participar por medio de las redes sociales, a dar a conocer el mensaje de salvación a la gente. ¿Qué pastores están del lado de eso? Porque me pidieron referencias para que el pastor pudiera autorizarlo y pudiera recomendarlo. Entonces, estoy subiendo una capacitación ahorita de eso, para poder, por medio de una plataforma que se llama Jesús, ahí no recuerdo el nombre, Jesús Vida, algo así. Y esto me está haciendo recordar, lo que estamos considerando ahorita me está haciendo recordar de cómo es que uno tiene que llevar a la gente a la salvación, pero no son solo el que haga la oración, de conducirnos a la oración, de que decíamos, repita conmigo. Eso abarca más que eso. Y en base a lo que estamos considerando, lo que hemos visto de Romanos, el apóstol Pablo está haciendo ver a la gente que son pecadores. Acaba pronto. Les hizo ver que eran pecadores y que estaban apartados de Dios y que no, aunque judíos tenían la ley y tenían las promesas de Dios, eran pecadores. Entonces, ¿qué indica esto? Hay que hacerle ver a la gente que es pecadora y que está alejada de Dios y por tal razón está condenada. ¿Sí? Y ya una vez que se haga ver a la gente, como aquí el apóstol Pablo lo hizo, ver que están condenados y que están apartados de Dios, entonces aquí el apóstol Pablo, ¿qué está haciendo? Presentando el mensaje de salvación. Aquí lo estamos viendo. Entonces nosotros, como predicar la palabra de Dios, tenemos que presentar el mensaje de salvación. ¿Sí? Pero no nomás es decir, aceptar la oración. Ya ves, antes de eso tenemos que hacer esto y después presentar el mensaje de salvación y ver si la persona está arrepentida. Reconoce que está arrepentida y que quiere ser perdonada. Una vez que la persona ya acceda a eso, entonces ya podemos hacer la oración, ¿sí? Perdón, no quería intervenir, pero es verdad, o sea, ahorita estamos viendo exactamente el estudio sobre eso. Primero necesitamos, y hasta la fecha, no nada más para el mensaje de salvación, ¿cómo le voy a pedir perdón a Dios si no acepto que estoy mal? Hasta el día de hoy sigue, ¿no? Es como es desde un principio.
O sea, si reconozco que soy pecadora y que si no acepto la salvación de Jesucristo, estoy perdida, pues entonces no va a haber un arrepentimiento genuino. Lo primero es aceptar que estoy mal. Después puedo arrepentirme de todo lo que he hecho mal, ¿no? Exactamente eso estamos viendo ahorita en el estudio. Y entonces ya después es el creer en Jesucristo, que solamente Él puede venir a transformar mi vida. Puede Sí, gracias. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, nosotros, dar a conocer a la gente que está apartada de Dios, que está cometiendo pecado. ¿Sí? Y esto es que es más fácil llegar a la persona a decir, ¿reconoce al Señor Jesús como Señor y Salvador? Pues es fácil hacerlo, decirlo y se acabó. Pero no es así. No, porque muchas iglesias hacen eso, hermanos. Si pasan enfrente, hacen la oración del Padre pues la oración para que puedan ser de salvación, de oración de salvación. Pero esa gente a veces nunca vuelve a parar un pie en la iglesia. No es discipulada, no tiene nada, se va y se acabó. Pero decimos, ya salva porque ya aceptó la salvación. Ya aceptó al Señor Jesucristo como salvación. Y realmente siempre decirles que no es así. Y quizás eso lo creíamos antes. Bueno, yo lo creí. No sé ustedes, pero yo lo creí antes. Pero a partir de que estaba estudiando y analizando todo esto, he visto que no basta solamente con hacer una oración. Es más allá. ¿Y cómo lo podemos ver? Aquí estamos viendo un ejemplo del apóstol Pablo, lo que lleva. ¿Cómo los lleva? Poco a poco va llevando a la gente a ver que están pecadoras y que necesitan la salvación de Cristo. Y aquí lo estamos viendo. El apóstol Pedro también lo hizo en sus predicaciones. Si lo pueden ver ahí en el libro de los Hechos, que ya estudiamos Hechos, en el capítulo 2, cuando se recibe el Espíritu Santo ahí en el Pentecostés, él se para y predica y les hace ver que están en pecado, que han desechado al Hijo de Dios, que lo han matado. ¿Qué le dicen ellos? ¿Y qué haremos ahora? O sea, somos partícipes en la muerte de Jesucristo y somos pecadores. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Pedro? Arrepiéntanse. ¿No dice ahí? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesús. ¿Sí? Ese es el punto, hermanos. Para que una persona pueda tener salvación, tiene que arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? El reconocer que efectivamente está pecando, es pecadora, que necesita ser justificada por la sangre de Jesucristo, y entonces ya de buena voluntad, reconociendo ese hecho, entonces ya se puede hacer la oración. Ya a partir de ahí, entonces ya se tiene que ver frutos de arrepentimiento de la persona. ¿Cómo? Pues dejando de vivir como vive. Si antes robaba, dejar de robar. Si antes se mentía, dejar de mentir. O sea, todo ese tipo de... Si tomaba, bueno, para tomar es un poco más complicado. Para una persona que fuma, que ha fumado toda su vida, no va a dejarlo de fumar de la noche a la mañana. No, yo lo he visto, ¿no? Por ejemplo, las gentes que iban conmigo allá a la célula, gente que le ha mostrado su intención de fumar, de no fumar, pero no les ha sido tan sencillo hacerlo de la noche a la mañana. Son dependientes de la nicotina. ¿Sí? Pero ellos ya mostraban la intención de dejar de fumar, pero su cuerpo se los pide. Pero poco a poco lo van dejando de fumar menos, hasta que dejan de fumar, igual del alcohol. ¿Sí? Pero ahí son muestras de arrepentimiento. Pero cuando una persona sigue fumando, sigue emborrachando, sigue haciendo su vida, ¿qué arrepentimiento hay? No hay arrepentimiento. ¿Sí? Y esto es lo que está llevando aquí el apóstol Pablo. Así lo presentó, hermanos, de una manera sutil. Porque si llegamos, tú eres un pecador y te vas al infierno. Así, pues, esta gente aquí está loca. Así predicaban mi niña. ¿Verdad? Aquí tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Sutilmente los fue volviendo, llegando hasta que decirles que eran pecadores. Aquí lo vemos.
y que necesitaban la justificación por el Señor Jesucristo. Aquí lo acabamos de ver. ¿Sí? Sigamos leyendo, hermanos, para ya concluir un poco esta parte. Dice aquí en el versículo 22, entonces, más bien no es el 22, estamos en el... Al 26, acabamos el 26. Sí. Dice el 26, con la mira de mantener en ese tiempo... De manifestar. Así, perdón. De manifestar en este tiempo su justicia, dice, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dice ahí, ¿dónde pues está la jactancia? Vuelve a preguntar el apóstol Pablo. Queda excluida la jactancia. ¿Por qué queda excluida? ¿Por la cual ley? ¿Por la cual por las obras? No, dice, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Sí? Porque ya vimos, hermanos, que la ley no le sirvió de nada al pueblo judío. Ellos quebrantaron la ley y seguían pecando. Dice, ¿es Dios? Dice, ¿solamente Dios de los judíos? Pregunta nuevamente el apóstol. No, ¿es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y es un poco confuso, hermanos, quizás les parezca a ustedes un poco confuso, pero si tienen ustedes oportunidad de leer el libro más bien la carta de Gálatas, hermanos, donde también habla sobre este punto, ¿sí? Van a entender un poquito más en por qué el apóstol Pablo dice que es por la ley que se llega. El apóstol Pablo dice ahí en Gálatas que la ley era tutor de ellos, de los judíos, porque a ellos se les fue dada la ley. Era su tutor, pero cuando llega el que Jesucristo se acaba de tutor. Y menciona, inclusive dice, ahí pone un ejemplo el apóstol Pablo, de un niño, dice que siendo un niño, pero cuando crece, ya se le da toda la autoridad, y ya se asemeja a que Jesucristo crece y tiene la autoridad. Cuando siendo un niño no tiene autoridad, porque es niño, pero al crecer ya tiene la autoridad, y que así es Jesús, ¿sí? Entonces en este caso, ¿quién era que cuidaba? Pues bajo la ley estaba bajo su cuidado, pero una vez crecido, pues dejó de estar bajo tutor y llegó a ser entonces el que tenía la autoridad, y que es Cristo, el que hace que por medio de él, hermanos, seamos justificados, seamos salvos, ¿sí? Entonces, hermanos, es importante que tomemos en cuenta esto, porque quizás nosotros, pues yo no sé si ustedes lo sabían, y si no lo sabían, pues ya lo sabían, que no nomás es cosa de predicar y hacer que la gente reciba al Señor por medio de una oración, ¿no? Porque puede repetirlo, pero ¿qué tal si no creen? Lo hace quizás para quedar bien con usted, porque es su amiga, porque no sé, no quiere, pues quizás ofenderla, y dice, bueno, pues no me quita nada, ¿no? Y la hace, y usted se va bien contenta, bien contento, porque ya es un nuevo cristiano, y está diciendo, ¡ay, gozo en el cielo! Porque se arrepintió un pecador que se arrepiente. Pero ¿será cierto eso? Hay algunos que sí continúan, no es de todos, hay algunos que sí continúan, de hecho nosotros así, y exactamente cuando nos enseñaron, cuando estudiamos, nos dijeron, nosotros somos los más
felices y contentos porque una persona haga la oración de fe, pero como acabas de decir, nunca más regresan, entonces esa persona será salva. Sin embargo, una persona que está moribunda, porque yo lo he hecho con una persona y con los ancianitos también que estaban pues en el asilo, igual se les llevaba al arrepentimiento y recibían a Jesucristo, y para la próxima semana pues ya habían muerto. Y yo sí creo que si hubo un arrepentimiento, pues sí está en la presencia del Señor. Exacto, fíjense que a veces, bueno, lo que dice el hermano Carlos está bien, ¿no? Pero al final de cuentas son técnicas humanas, ¿no? Pero fíjense, hay algo muy interesante aquí. Una vez en un bautismo llegó un hombre bien borracho. Iba borracho y él dijo, yo me quiero bautizar, y no lo querían bautizar. Dijeron que no, porque como se iba a bautizar, iba borracho y todo, ¿no? Pues, no, yo me quiero bautizar. Y si no me bautizan, yo me meto y yo me bautizo. Fíjense, resulta que lo bautizan, ¿y qué creen que somos después? Después de que salió del bautismo, al ratito estaba en juicio, y después llegó a ser pastor. Siguió constantemente en la iglesia. Entonces, te das cuenta, aquí lo importante de todo esto es cuando el Espíritu Santo es el que va a convencer, hermanos, de todo. ¿Sí? Es el Espíritu Santo, o sea, no hay nada más. O sea, si el Espíritu Santo, fíjense, era lo que yo platicaba con mi esposa hace ratito, ¿no? En donde trabajo hay una señora que se le predica el Evangelio, se le dice, y dice que no, son que todo es una bola de hipocresías, bola de hipócritas, o sea, y un día yo así analizando digo, bueno, lo que pasa es que esta persona nunca le va a resplandecer la luz del Evangelio. Esa persona desafortunadamente, como dice Corintios, ¿no? Que el Dios de ese siglo ha entendido ha entenebrecido su entendimiento. O sea, va para perdición. Y así siempre va a ser, hermanos. ¿Sí? Y sí, digo, es bueno, ¿no? Lo que estamos viendo, yo no digo que no. Pero desafortunadamente así es, hermano. Si el Espíritu Santo, ¿no? Pero sabemos que Dios es un caballero, y si esa persona está cerrada de corazón duro y todo, no va a obrar, o sea, por la incredulidad que hay, por la incredulidad, ¿sí? Pero cuando una persona realmente es sensible a la voz de Dios, y como veíamos al principio, reconoce que es pecadora, reconoce que necesita a Dios, esa persona se va a arrepentir y va a dar frutos dignos de arrepentimiento. Ese es el punto también importante. Sí, hermanos, pues es importante que analicemos todo esto y que también nosotros, hermanos, pongamos también, por lo que hemos analizado, no nomás es para la gente, sino es para nosotros. Recuerde usted que aquí el apóstol Pablo les pregunta a los judíos directamente en el capítulo 2. Ustedes recuerdan aquí en el capítulo 2, cuando dice el apóstol Pablo en Romanos 2, dice, por lo cual eres inexcusable hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. ¿Sí recuerdan esa parte? Pues lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Sí. No nada más es para ellos, es para nosotros, hermanos. ¿Sí? Es nosotros que hoy Dios está hablando, nos está diciendo lo que estamos analizando. No es para perengano, no es para sultano, no es para la persona que tengo al lado, es para mí. Es para mí. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Me estoy comportando así? ¿Sí? Porque entonces, ¿dónde está el arrepentimiento, hermanos? Discúlpenme. ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está el volverse de eso? Es importante que nos veamos. Si somos con nuestra lengua, destruimos la vida de nuestros hijos, los maldecimos, les decimos groserías, y nos peleamos con el vecino, y ¿qué testimonio estamos dando? ¿Somos hijos de Dios? Entonces, es cosa que tenemos que hermanos, es difícil.
Es difícil porque nuestra carne pues no se quiere doblegar a hacer lo bueno, hermanos, porque nuestra naturaleza es pecar. Nuestra carne, por naturaleza, dice la Biblia, que somos pecadores y es lo que estamos inclinados a pecar. Es nuestra inclinación al pecar, porque así nacimos, hermanos. Así nacimos. Heredamos el pecado y eso es nuestra inclinación, nuestro deseo de pecar. ¿Sí? Pero hoy que tenemos el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo en Gálatas, tenemos que desplegar el fruto del Espíritu Santo, no las obras de la carne. Eso lo dice en Gálatas 5. ¿Qué clase de personas debemos ser? Dice el apóstol. ¿Qué clase de personas debemos ser? Es importante meditar en eso, hermanos, reflexionar en eso, porque si no, entonces, vuelvo a repetirles, no ha habido un verdadero arrepentimiento y como consecuencia no ha habido una buena conversión y como consecuencia la pregunta sería un poco más fuerte: ¿seremos salvos? Así tan grave es, hermanos. Así de graves. Meditemos en eso, hermanos. Analicemos nuestra vida, lo que tengamos que hacer, resolver nuestra vida en base a lo que Dios nos está mostrando, lo que Dios quiere que hagamos para verdaderamente ser hijos suyos, hermanos. Verdaderamente ser hijos de Dios. ¿Sí? Y no creer solamente que porque yo ya hice la oración, así creían los judíos, hermanos, yo tengo la ley, soy circuncidado, soy escogido de Dios. Se jactan por ello, ¿no? Entonces nosotros ya hice la oración de salvación, ya tengo la salvación. Me jacto y sigo pecando, hermanos. Eso lo vamos a ver más adelante, porque hasta eso el apóstol Pablo lo dice. Más adelante en los capítulos siguientes. Ya os estoy adelantando un poquito. Pero bueno, vamos a terminar, hermanos, con una oración. ¿Sí? Para dar terminación a esto. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, que siempre nos hace meditar y nos deja, pues, qué pensar, Padre, cosas que tenemos que hacer, porque tu palabra, como dice, que es una espada de doble filo, Padre Santo, que edifica, pero también nos hace pensar en las cosas que estamos haciendo equivocadamente, Padre. Jesús, que hoy te agradecemos, Padre, de esta enseñanza, esta palabra que nos ha dado, y que nos podamos hacer, Padre Santo, lo que a ti te agrada, Señor. Si hemos estado errados, equivocados en nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, Padre, pedimos que tu Espíritu Santo nos haga el querer como el hacer, Padre Santo, hacer tu voluntad, y que primeramente nos convenza, seamos convencidos de pecado, Padre, para que podamos rectificar, para que podamos haber en nosotros un verdadero arrepentimiento y de esa forma volvernos de esos pecados y no volverlos a practicar, Padre Santo. Váyanos, por favor, con tu Santo Espíritu, redargúyenos, convéncenos, Padre Santo, porque necesitamos ser convencidos para así verdaderamente ser hijos tuyos, Padre, y alcanzar ese privilegio de la salvación que se ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos a ti toda la gloria y toda la alabanza por hacernos entender tu palabra, Señor. A ti sea toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a recoger los diezmos, por favor.